Hola, muy buenas tardes. Damos inicio al octavo y último módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Esperaremos un par de minutillos para que se vayan conectando poco a poco las personas inscritas para esta actividad. Ya somos casi 50 personas conectadas a la espera de la realización de nuestro último módulo, octavo y último módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Vamos a esperar un minutito más para que se vayan integrando. Buenas tardes, Misolet nos saluda. Buenas tardes para todos y todas. Unos minutillos de gracia para quienes se están conectando a nuestra transmisión, para nuestro último módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro. Yo creo que ya estamos en tiempo, en honor a quienes se conectaron puntualmente. Vamos a dar inicio entonces. Para quienes no estuvieron en el módulo anterior, les cuento que mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones de fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Esta capacitación está siendo grabada para luego quedar de manera definitiva en el canal de YouTube de Editores de Chile, donde podrán revisitar y también compartir con quienes ustedes tienen conveniente a través de sus redes, sus contactos y a quienes les puede interesar. Muy buenas tardes, Carla Salazar también se está sumando a nuestra transmisión. Bueno, durante la exposición de nuestra panelista pueden dejar sus preguntas de una manera muy sencilla. Abajo, en la parte inferior, en la barra inferior de la plataforma Zoom, hay un espacio donde dice preguntas y respuestas. A veces aparece, y si no aparece hay 3 puntitos, dice más, y ustedes hacen un clic ahí y les aparece la opción de preguntas y respuestas. Pueden dejarnos sus preguntas para que al final de la presentación de nuestra siguiente invitada, vamos a seleccionar algunas preguntas en honor al tiempo, dependiendo de cuánto tiempo nos quede, para generar un diálogo y una conversación con nuestra expositora en vivo y en directo que se conectará posterior a su exposición. Entonces, damos inicio a nuestro octavo y último módulo con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país. Editores de Chile lanzó la convocatoria al programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, que consiste en capacitaciones virtuales que abordarán diferentes temáticas en torno al libro y la lectura. Como el año pasado, el formato de estas capacitaciones es digital y la invitación es abierta a todo el ecosistema del libro. En este sentido, los contenidos de las capacitaciones tienen como objetivo consolidar conocimientos relacionados con la activación de la industria. Esta iniciativa, como les comenté anteriormente, es impulsada por Editores de Chile, financiada a través del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para brindar apoyo a la difusión y desarrollo de la industria del libro y la lectura. Además, este evento se enmarca en la celebración de los 20 años de Editores de Chile, siendo una asociación gremial que reúne a editoriales independientes, universitarias y autónomas. Tiene sus orígenes a fines de los años 90, inscribiendo su personalidad jurídica en el año 2001, y al día de hoy agrupa más de 100 editoriales independientes y universitarias chilenas, para conformar un amplio abanico de géneros y estilos en el ecosistema del libro. Nuestro programa de capacitaciones cuenta con 8 módulos que comenzaron el día 17 de noviembre. La sesión de hoy, martes 7 de diciembre, es la última. Algunos de los temas que se han tocado son los distintos formatos de libros existentes, sus diseños, diversas legalidades, incluyendo compra y venta de derechos, formas de financiamiento, y a quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestra siguiente panelista, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece más abajito, como les expliqué hace un momento atrás. Y al final de la presentación vamos a tener un momento de conversación y diálogo que se va a producir gracias a las preguntas que ustedes nos dejen, así que es muy importante que escriban sus preguntas en la plataforma Zoom. Les comento que estas presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Sin embargo,
Lo siento, tuvo un lapsus. Como les decía, entonces son previamente grabadas y así no tener problemas con el internet. Estamos seguros de que será una muy provechosa capacitación. Les recuerdo una vez más, estas son grabadas y serán después, posteriormente, publicadas en el canal de YouTube de Editores de Chile. Damos así inicio entonces a nuestro octavo módulo, cuyo tema es Relación entre librerías y editoriales. Y la expositora invitada es Karima Maluk. Karima es diseñadora, especialista en libros y literatura infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2013 reside en la comuna de Limache, lugar desde el cual desarrolla su quehacer como directora en Una Casa de Cartón, editorial y librería de la cual es socia fundadora. Dirige también Libreleo, el primer festival de literatura ilustrada de Limache, y forma parte de la directiva de LINC, Asociación de Librerías Interdependientes de Chile. Ahora les dejo con la exposición de Karima. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece abajo. Hola, soy Karima Maluk, librera de Una Casa de Cartón, librería de Limache. Agradecemos mucho esta instancia de conversación a Editores de Chile porque somos una librería de región, alejada de la capital, y encontramos que es muy valioso que nos hayan invitado a conversar. Y porque es un tema también importante el que tocaremos en esa relación de editores y librerías independientes. Bueno, es justamente del tema que les voy a hablar, las librerías independientes. ¿Cuál es su razón de ser, de existir y resistir? Y para ello tocaremos diversos temas. Por ejemplo, hablaremos para comenzar sobre el catálogo. ¿Cuál es la importancia que tiene un catálogo en una librería independiente? Hablaremos de cómo llegan estos libros a la librería, quiénes los provee, de cómo se reparten los porcentajes de un libro entre los diversos actores del ecosistema. Tocaremos brevemente el tema sobre el manejo del almacenaje y del inventario en una librería pequeña como la nuestra. Y por último, hablaremos sobre la difusión de los libros y cómo aportan a esa difusión las librerías. Las librerías independientes siempre están como resistiendo, tienen esta cosa de que están siempre a punto de desaparecer y sobre todo después de la pandemia se vio también, quedó de manifiesto mucho más esa fragilidad. Hay muchos factores que tienen que ver con esta sensación de que cómo lo hacemos para resistir, y entre esos factores, bueno, principalmente está la gran competencia de los actores muy grandes que hacen comercio electrónico, ¿cierto? Está la venta directa de las editoriales y también la invisibilidad que tiene el rol de las librerías dentro de las políticas del libro, por ejemplo. Bueno, hay varios factores locales y globales que de alguna manera nos afectan. Esto de la pandemia también dejó de manifiesto que es más necesario que nunca revalorizar simbólicamente el rol que tienen las librerías. Libreros y libreras buscaron sin duda muchas formas nuevas de adaptarse a estas circunstancias, a estos tiempos. Y en la mayoría de los casos, haber contado con el apoyo de sus usuarios, lectores y lectoras, haber mantenido esa cercanía, haber seguido dando acceso a los libros, aunque fuera de manera virtual o por medio de un delivery, realizando eventos virtuales, etc., fue fundamental para la subsistencia. En Chile, durante la pandemia, surge por primera vez la Asociación de Librerías Interdependientes de Chile, LINC, de la cual formamos parte, que reúne algo así como 70 librerías de todo Chile y repartida por todas las regiones, donde lo que se busca como asociación es aunar fuerzas para esta resistencia y participar activamente en las discusiones en torno al libro y la lectura en el país, con el fin de revalorizar nuestro rol, apoyarnos y compartir experiencias. Esta asociación
a su vez es parte de RELI, la Red Latinoamericana de Librerías Independientes, la cual reúne a librerías de México, Argentina, Colombia y Chile. La primera campaña lanzada por esta red decía: la librería eres tú. Y es un tema que vamos a retomar en esta presentación. Por ejemplo, la Carta de los Libreros Franceses, a la cual también adhirieron otros libreros de otros países, esta carta planteaba que las librerías independientes poseían como valores la confianza, el corazón, la convivencia, el consejo, la competencia, la conexión, la ciudadanía. Palabras claves como para entender qué es esto de una librería independiente y su relación con la comunidad. Una librería independiente diremos que es mucho más que un punto de venta de libros. Un aspecto sumamente importante para una librería es su catálogo. Su catálogo es una propuesta, viene de una apuesta del librero o librera que impulsa su proyecto. Este catálogo es una selección de títulos en base a la calidad y a las temáticas que ha elegido desarrollar en su espacio con independencia de lo que dicta el mercado y sus indicadores, es decir, que su selección no se basa tomando como referencia las superventas o las tendencias de un momento determinado necesariamente. En este punto radica el riesgo de una librería independiente porque se atreve a proponer títulos que no son quizás los más populares o los más promocionados, sino que son que apelan a una diversidad, a fomentar la bibliodiversidad también. Otro punto importante de lo que define una librería independiente es la figura de la librera o del librero. Una librería independiente es fruto y reflejo del trabajo del librero o la librera, que ha impulsado el proyecto. En la mayoría de los casos, se trata de profesionales de diversas áreas, que emprenden una aventura y o un sueño, realizan este sueño, que tiene que ver mucho con esta relación y con el amor por sus libros. Son unos apasionados de los libros y creen decididamente que los libros tienen un rol en nuestra sociedad y que son necesarios para el desarrollo de las comunidades y para formar personas más libres y conscientes. Generalmente, las librerías independientes, y así como la nuestra, está constantemente manejada y dirigida por sus propios dueños, que están atentos a cada uno de los detalles de una librería, manejan su stock, su inventario y pueden así aconsejar y tener una cercanía con los lectores y con las lectoras que nos visitan. Y se generan así vínculos importantes. Otro punto a destacar como característica de una librería independiente es que tiene una escala sustentada en una economía relativamente pequeña o mediana. Es una pyme que garantiza en el mejor de los casos algunos sueldos acotados y que tiene empleados, o sea, desde 0 empleados hasta, no sé, 4, las que son un poco más grandes. Puede llegar a ser el sustento de una familia o de unos pocos socios. Así podemos decir que una librería independiente funciona bajo las lógicas de una economía local. En lo económico dinamiza y participa a escala de la economía del barrio. Las personas que allí trabajan, por ejemplo, son casi siempre de los alrededores, ¿cierto? Bueno, como otro punto a destacar está la cercanía con los lectores y lectoras. Esto quizás es una de las cosas más importantes y que nos diferencian en el fondo de grandes superficies. Como decía antes, no solo es un punto de venta de libros, sino que es un espacio de encuentro, un espacio donde vecinos y vecinas se encuentran en torno a la lectura. En una librería pequeña como la nuestra, por ejemplo, funcionan los clubes de lectura, donde son instancias súper ricas, donde vecinos y vecinas se encuentran para debatir ideas y relacionarse en torno a diversos temas. Hay veces, por ejemplo, que al seleccionar los libros que tendremos en nuestra librería, pensamos ya desde antes en una lectora o lector en particular que conocemos y que decimos, oh, este libro está perfecto para ellos. Y bueno, resulta que llega a la librería, encuentra el libro y claro, le encanta y se lo lleva. Eso es muy bonito. También esa relación con el lector y la lectora se da de maneras insólitas. Por ejemplo, que nos llaman y nos dicen, necesito un regalo para tal persona
que nosotros también conocemos porque también es de acá, de la localidad, y nos pide un regalo a ciegas y viene y lo busca ya envuelto para regalar. Así se da la confianza también en nuestro rol, y que eso nos llena de orgullo y nos pone muy alegres. Entonces, bueno, para hablar de un último punto importante, podemos decir que esto que hablábamos de que la librería es un espacio de encuentro, ¿verdad? Bueno, es un punto de encuentro cultural, de fomento lector, donde se genera y se crean lazos que van formando una comunidad en torno a la lectura. Por ejemplo, nos pasó que cuando llegamos acá a Limache no había una librería y nos hacía mucha falta a nosotros como usuarios de librerías. Y bueno, un poco de ahí surge la idea de ponerla, y nos pasó que el público de partida nos miraba como algo raro, ¿qué es esto?, qué sé yo, y el vínculo que tenía con el libro era más bien lejano, no era cotidiano. No sabían, quizás no tenían una relación con el precio del libro, y lo que nos impactaba todavía más era que los niños y las niñas no tenían para nada fácil lograr un acceso cotidiano a los libros. Les eran muy ajenos aquí, en nuestro barrio. Bueno, como librería independiente realizamos actividades de promoción y de mediación lectora. Organizamos diversos encuentros con autoras, con autores, y eso también es un rol muy importante que tienen las librerías independientes en su comunidad. Por ejemplo, estamos organizando un ciclo de encuentros de editoras regionales porque nos interesa dar visibilidad a nuevas voces y que también los vecinos y vecinas del sector sepan qué están haciendo las personas en este campo, ¿no? También, bueno, estamos nosotros, la librería Una Casa de Cartón tiene la particularidad, que yo sé que hay otras librerías de Chile que también está dentro a una casona de una fundación cultural, la Fundación Lumbre, y realizamos diversas actividades en conjunto que potencian esta relación rica con el barrio, con la comunidad, de poder asistir y ver diversas cosas de las distintas artes. Bueno, nosotros potenciamos la parte literaria, y es así que estamos prontos a organizar el primer Festival de Literatura Infantil de Limache, lo cual nos tiene muy contentos porque es una manera en que personas que no están tan vinculadas al mundo literario puedan vivir esa experiencia y conocer directamente desde los protagonistas sus creaciones, hablar con ellos, y eso de verdad que marca y se agradece poder vivir las experiencias ligadas al ámbito literario por parte de los vecinos y vecinas. Bueno, ahora que ya hablamos de las características de una librería independiente, vamos a hablar de aspectos de su funcionamiento. Bueno, primero que nada vamos a hablar de su catálogo. Ya tocamos un poco el tema de que era algo importante para dar una identidad a una librería, pero ¿cómo se va construyendo este catálogo? Bueno, primero que nada se construye con esta propuesta del librero-librera en base al conocimiento especializado de las propuestas disponibles, ¿cierto? Sus gustos e intereses que quiere compartir o piensa importante poner a disposición de su comunidad. Es el alma de la librería y un elemento clave para definir su identidad y su público también. Pero el catálogo, una cosa es lo que propone, ¿cierto?, el librero y la librera cuando inicia, pero este catálogo va mutando y va mutando en la relación con su público. Muchas veces uno tiene una idea de algo que es más o menos estático, pero te das cuenta con el tiempo de que a lo mejor los lectores o lectoras se inclinan más por unos temas que tú no los tenías tan presentes en la librería, y eso es muy bonito como se da esa relación de retroalimentación en el fondo con tus usuarios. Entonces podemos decir que el catálogo tiene una propuesta, pero también se va adaptando al medio. Bueno, ¿y cómo se eligen los libros entonces? Ya tenemos esa propuesta de identidad en base a los intereses del librero, la adaptación con el medio, pero el catálogo, para que lleguen los libros a la librería, en la parte práctica, es buscar dentro de
listas interminables de Excel, ICBN, reseñas, aquellos libros que son los que tú quieres tener en la librería por todos los elementos que habíamos hablado antes, la calidad, los gustos de los lectores. Bueno, entonces, nosotros siempre decimos que los libros no nos llegan, los hacemos llegar a nuestra librería, que es un poco distinto. Ahí está como la sutileza de lo que tiene lo que hace para nosotros una librería que sea una librería independiente. Por ejemplo, cuando hubo que definir qué libros iba a tener la librería Una Casa de Cartón cuando comenzamos nuestro catálogo, en primer lugar lo que nos interesaba era la calidad. Queríamos tener libros que destacaran en sus géneros más allá de lo que dictaba el mercado, de lo que se vendía más. En segundo lugar, al no existir otra librería en la zona, decidimos que tendríamos que tener libros de todos los géneros, para todos los gustos e intereses. En tercer lugar, queríamos firmemente, porque creíamos firmemente en la idea de poder ser un aporte en la promoción de las editoriales independientes, queríamos tener especialmente cuidado en poder albergar esos libros también. Y por último, estábamos muy seguros y decididos de que queríamos darle un lugar igualmente importante en cantidad y calidad a lo que es la literatura infantil. Nuestro rol como libreros se nos revelaba muy importante en esa relación con la infancia. Bueno, otra cosa que nos pasó es que, por ejemplo, al iniciar la librería, teníamos una sección de narrativa gráfica, de novela gráfica, que nos gustaba mucho, pero no tuvo la aceptación que pensamos que tendría, por lo tanto quedó como reducida ahí, la seguimos teniendo, pero quedó un poco más reducida. Pero en cambio, por ejemplo, la sección de espiritualidad, que era muy acotada, fue creciendo con el tiempo, dado que nos pedían, bueno, y los tiempos también, como están, nos pide de cierta manera volver a preguntarnos sobre nuestros valores, nuestras creencias. Entonces esa sección ha ido creciendo. Bueno, el siguiente tema que queríamos hablar y que viene después de esta elección, de estas listas y todo lo demás, es saber quiénes son los que nos dan estas listas, quiénes son los proveedores de libros de una librería independiente. Y aquí hay principalmente tres actores. El primer actor y más importante, podemos decirlo así, son las distribuidoras de libros. ¿Qué son las distribuidoras de libros? Son empresas que funcionan como un nexo entre editoriales y librerías. Las hay de diversos tamaños. Están las distribuidoras que son muy grandes, transnacionales, que tienen muchos sellos y que en el fondo engloban una gran variedad de géneros y tipos de libros. Pero también hay distribuidoras que son más pequeñas, que a lo mejor es una editorial chilena que tiene más editoriales y representa algunas otras editoriales internacionales. También hay distribuidoras especialmente dedicadas a la distribución de editoriales independientes. Otro actor relevante son las editoriales independientes. Son empresas dedicadas a la publicación de libros formalizadas, generalmente con un catálogo que está en crecimiento, pero que ellos directamente nos proveen de sus libros sin pasar por distribuidoras. Y por último, están los autores y autoras. Generalmente son escritores y escritoras autopublicados y generalmente también son de la misma localidad o de las cercanías, que vienen y nos dejan sus libros sin pasar ni por editoriales ni por distribuidoras. Bueno, para continuar, los libros que están en la librería. Un libro, bueno, participan tantos actores que ya hemos ido hablando, las distribuidoras, las editoriales, los autores, autoras, pero ¿cómo se reparte este porcentaje del libro? Bueno, los porcentajes de un libro se reparten entre todos los eslabones de la cadena del libro que nombré. Del 100%, el 10% se va al autor. Esto está por ley así, o sea, la ley del derecho de autor la establece. La editorial se queda con entre el 30 y el 35%.
y la distribuidora con entre el 55 y 60%. Pero de este porcentaje de la distribuidora, la librería se quedará con entre el 30 y el 45%, siendo lo más común para librerías independientes que el porcentaje sea entre un 30 y un 40%. Entonces, ¿cuáles son los costos que tiene que asumir una librería independiente? Esto nos sirve para poner en contexto también esos porcentajes entre los cuales se reparte el 100% de un libro. En la mayoría de los casos, una librería independiente tiene un local, ¿verdad? Cuando es una librería con tienda física. Y entonces está como costo el arriendo del local, como algo principal. El del software de administración y facturación, la plataforma de e-commerce, si es que tiene tienda en línea, los sueldos del personal, las cuentas básicas, internet, agua, luz, gastos comunes, seguros, contador, entre otras. Y después están los costos variables. Por ejemplo, pago de comisiones, de los medios de pago, de ventas, pago de proveedores, descuentos, publicidad, personal externo a proyecto, material de embalaje y oficina, costos de envío, entre otros. Otro tema importante también para la gestión de una librería es el manejo del almacenaje e inventario. El almacenaje en una librería independiente generalmente se concentra en su propio local. Es decir, se dejan espacios como cajones, estanterías especialmente para la bodega. Me refiero a que no hay una bodega en otra parte, sino que todo está en la tienda. O bien hay otras librerías que tienen sí un local con una bodega. Y hay otras librerías también un poco más grandes que quizás puedan tener una bodega en otro lugar. En nuestro caso, todo está acá, todo está en este espacio y aquí se almacenan los libros. Entonces, para el almacenaje es muy importante también tener un control del inventario. No nos podemos dar el lujo de tener muchos libros estancados que ocupen mucho espacio porque el espacio es acotado. Bueno, pero para el control del inventario existen herramientas especiales para ello, como son los sistemas de software de manejo de inventario. Si bien hay software que son especiales para las librerías, lo más común es que se utilice un software estandarizado para punto de venta. Entonces ahí viene el ingenio de las libreras y libreros para poder adaptar y buscar formas de hacerlo de adaptarlo en el fondo para el uso especializado de las librerías. Bueno, aquí decir algo importante, que el orden que se debe llevar en la liquidación de los libros consignados, porque en las librerías hay libros que son en firme, como se dice, que son comprados por la librería, y hay libros consignados, que en el fondo las editoriales los cobrarán una vez vendidos. Entonces, bueno, eso es un punto súper importante, que cada vez se está creando más conciencia de lo importante que es llevar el orden en estas liquidaciones para así poder tener relaciones sanas y duraderas con las editoriales y las distribuidoras, ¿verdad? Cumplir con estas liquidaciones a tiempo y también con los compromisos de pago. Bueno, y por último, me habían pedido hablar sobre la difusión de las novedades editoriales en una librería independiente, que es un tema bien relevante porque acá también es como clave pensar cuál es el rol que tienen las librerías en dar visibilidad, digamos, a las propuestas nuevas que están saliendo y siendo lideradas por ejemplo, editoriales independientes, ¿verdad? Es normal, es bien común que en las librerías se dé un espacio, ya sea en la tienda física como en la web, destacado para lo que son las novedades o los libros recién llegados. ¿Para qué hablar de las redes sociales? Se ha transformado en una súper buena vitrina para dar a conocer y reseñar esos libros que están saliendo y que son las novedades, ¿verdad? Los lanzamientos presenciales y virtuales también son una instancia valiosa para dar a conocer estas novedades. Y ahí quizás hay un trabajo por hacer en la comunicación que tenemos editoriales y librerías independientes, ya que podemos aportar como librerías a generar estos espacios y de hecho son muy valorados por
nuestros usuarios, por los lectores y lectoras, cuando están en contacto más directamente con el autor o la autora de una novedad, ¿cierto? O con los editores, y podemos darle esa experiencia de conocer más de cerca cómo fue el proceso, por ejemplo, creativo del libro, el tema en cuestión, generar debates. Entonces, bueno, si bien es cierto que son importantes las novedades editoriales, una librería independiente no siempre va a estar, no siempre es como el único recurso que tiene estar llevando una novedad tras otra. También se sostiene en otros parámetros para dar cuenta de su propuesta, ¿no? Bueno, en este sentido quería referirme a lo que la pandemia también nos dejó, ¿no? Porque fue una gran experiencia de aprendizaje para las librerías independientes. Tuvimos un gran desafío porque tuvimos que cerrar las puertas y tener que, de alguna manera, reinventar la relación con nuestro público, porque hablamos de que está esta cercanía, este punto de encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando la librería independiente cierra sus puertas? Bueno, la verdad es que libreros y libreras nos adaptamos rápidamente y mantuvimos esa cercanía ya a través de las redes o, como contaba antes, haciendo llegar por medio de delivery, generando instancias online de conversación. Y eso entonces es como lo que podríamos decir fundamental para una librería independiente. Eso que hablábamos antes también de la Carta de los Libreros, ¿no? Que son los temas, la confianza, el corazón que está puesto en una librería independiente, la convivencia con su público, el consejo que puede encontrar en estas personas especializadas que están para atenderlo, la competencia también, o sea, acerca del conocimiento de todos los libros que se encuentran en una librería, la conexión con la ciudadanía. Todo eso volvió a cobrar sentido de alguna manera con la pandemia, a pesar de que hubo miedo en un principio de cómo podíamos seguir ejerciendo nuestra labor, ¿verdad? Sí, debo decir bueno, y también hablando con otros colegas, eso se logró de alguna manera, estaba esa cercanía. Nos sentíamos sumamente apoyados y apoyando también a nuestros usuarios, y eso fue realmente muy bonito. Eso es un poco lo que les quería contar acerca de las librerías independientes y espero que les haya gustado y poder recibir sus inquietudes y preguntas en la siguiente parte. Gracias. Bueno, entonces, como lo prometido es deuda, le doy la bienvenida a Karima Maluk. Karima, bienvenida, puedes encender tu micrófono, tu cámara. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Qué bueno, bueno, Estar acá. primero, cuéntame. No, feliz de estar acá y agradecida de nuevo por la instancia. Ah, bueno, nosotros estamos más felices todavía de que estés acá con nosotras y con nosotros y con los casi 80 participantes que están conectados en tiempo real con nosotras. Bueno, primero quiero agradecer tu presentación y compartir tu experiencia con todos y todas nosotras. Creo que es muy valioso, ha habido mucha interacción en el chat, en las preguntas, eso significa que la gente ha estado muy atenta a lo que has expuesto y eso es algo muy positivo. Ahora, como les comentamos anteriormente, vamos a pasar a una ronda de preguntas que tenemos aquí de las y los participantes. Mira, quisiera empezar con una pregunta de Felipe Benavides. Como cooperativa, ¿de qué manera se puede crear un convenio con Link? Recordarles que Link es esta asociación de librerías interdependientes. Entonces, ¿de qué manera se puede crear un convenio con esta asociación para distribución de narrativa gráfica? Bueno, gracias por la pregunta, Felipe. Mira, la verdad es que Link es una asociación que está formándose, está generando recién maneras de plantearse esta interacción con los demás actores del mundo del libro. Entonces está como todo muy abierto ahora, no hay una manera, quizás un mecanismo ahora ya establecido, pero sí la disposición y la apertura a recibir propuestas. O sea, tenemos una red de librerías independientes a lo largo de todo Chile, por lo tanto ya comunicarse con nosotros y decir tengo este catálogo a disposición que quizás librerías no lo conocen, es una súper buena
puerta de entrada a muchos puntos de venta, digamos, a lo largo de Chile. Entonces, principalmente comunicándose, haciendo ver el catálogo, y ahí ya nosotros nos preocuparemos de dar a conocer esa propuesta para que quizás de manera centralizada hacer un pedido a él o establecer una comunicación y una futura colaboración. Súper, queda clarísimo entonces. Felipe, ahí te entregaron todos los datos para esta posible colaboración. Mira, Sebastián Castillo nos pregunta, a tu juicio, Karima, ¿cuáles son los mayores escollos que deben superarse para que la relación entre librería y editorial sea lo más fructífera posible a través del tiempo? Tengo la impresión que lo administrativo, el tema de los pagos y formalidades son las más importantes. De todas maneras, súper buena pregunta de Sebastián, porque la verdad que la voluntad, o sea, soy testigo también en este trabajo asociativo de que la voluntad de trabajar con editoriales independientes está, y en algunos es súper notoria de cómo, en el caso de nuestra librería también, queremos y tenemos como idea poder destacar esa obra, porque en el fondo todo el ecosistema se beneficia también de tener una buena vitrina y todo. Entonces los escollos sí, principalmente son temas administrativos. Pasa y de lado y lado, o sea, otra vez de nuevo la comunicación, el saber, eso por parte de las librerías muchas veces hay desconocimiento, porque ¿qué pasa? Que las grandes editoriales o distribuidoras entregan mucha información mes a mes de las novedades que van llegando, informativos, están como haciéndonos llegar información que facilita ese trabajo de selección. Y a veces las editoriales independientes no tienen quizás esos recursos para hacer ese nivel de promoción, por lo tanto, ahí el librero y librera tiene que ir en busca muchas veces de esa información, de ese catálogo, de buscar, pero no todos, a muchos no les da el tiempo. Y también, claro, después pasa que quizás esas editoriales ya consignaron a la librería o están los libros en la librería y no hay un seguimiento por parte de las editoriales, la liquidación, y se generan malos entendidos entre que la librería no quiere liquidar los libros o la librería está esperando que les llegue una solicitud de informe de ventas que no llega. Entonces principalmente es cosa como de tiempo y de organización del trabajo, más que no haya voluntad o qué sé yo. Entonces hay aspectos de mejorar por el lado de editoria independiente y por el lado de librería independiente. Y un poco también la asociación está como viendo de cómo fomentar esa colaboración y superar esos escollos que mencionaba Sebastián. Súper, mira, hay una pregunta que está relacionada con lo que estás hablando justamente ahora, y dice, ¿cómo es la relación, según tu experiencia, entre los libreros y las grandes editoriales, las multinacionales? ¿Qué diferencias principales tiene con las editoriales independientes? Ya está, otra buena pregunta. Mira, yo puedo hablar, como decías tú, desde mi experiencia, porque hay diversidad de experiencia, pero cuando uno está empezando con una librería, muchas veces es una relación difícil, hacerse escuchar por estas grandes, no así por las editoriales independientes, la comunicación es más directa, en cambio con las grandes editoriales, distribuidoras, uno envía un mail, a lo mejor no te lo responden, o por hacer un pedido más reducido, que a lo mejor una grande cadena te dejan para el final. Hay un montón de cosas que también hemos ido solucionando y ahí depende mucho de la figura del que está haciendo la gestión, la insistencia, pero hay veces, y no vamos a nombrar casos, que a uno ya termina por tirar la toalla y dice ya, no hay caso, porque principalmente eso, como el volumen quizás de compra que tiene una librería independiente, no es tan atractivo, muchas veces no se nos atiende o no se nos da esa atención que uno requiere, una atención digna, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de polemizar, pero nos ha pasado y de hecho no tenemos algunas por lo mismo. Y cosa que no pasa con las editoriales, como algo más cercano, donde uno se puede comunicar, no sé, con la persona directamente, y acá es más difícil. Perfecto, entonces tarea ahí ver cómo mejoramos y cómo también los multinacionales le dan la oportunidad a las librerías independientes.
independiente. O sea, si bien el volumen de venta no es lo mismo. De hecho, conseguir una consignación, perdona que te interrumpa, con una de estas transnacional para una librería como del tamaño de la nuestra es imposible. Porque además, y también es difícil cuando tú quieres tener una selección, y muchas veces las consignaciones de las grandes son todo el catálogo y tienes que a veces regirte por lo que ellos te van mandatando, entonces ahí como que la independencia empieza a quedar como media en entredicho. Claro, cuando entra el tema económico, la parte comercial del libre mercado, y se complejiza un poco y hay que llegar a una balanza, porque también, efectivamente, las multinacionales tienen un catálogo súper amplio y pueden tener publicaciones que a ustedes sí les interese poder tener en la librería y ofrecerle a quienes frecuentan la librería. Entonces, claro, es una tarea pendiente, un gallito ahí con el concepto más de venta que de fomento lector propiamente tal, que el espíritu que tienen ustedes. Y aquí hay varias miradas igual, yo sé que hay otras librerías que tienen otra mirada y que piensan el acceso al libro como a tener todo, pero bueno, hay variedad. Son las líneas editoriales de las propias librerías. Mira, Hugo Colmenares nos pregunta, me siento maravillado con la experiencia del libro que nos narra Karima Maluk. Una pregunta, ¿promueven los talleres lectores y de escritura entre niñas, niños, educadores y protagonistas de las comunidades cercanas a una casa de cartón? Sí, bueno, tenemos varias experiencias. Hay veces que, bueno, no tanto como quisiéramos, porque como hablaba yo, que es una estructura muy pequeñita de 2 personas, o sea, en la práctica estoy detrás de la administración, de las actividades, de todo, entonces a veces el tiempo no nos da, y entonces sí agradecemos mucho cuando se nos acercan personas que ya saben que estamos y nos proponen ciertos talleres, y también, bueno, estamos siempre de postular a fondos para generar esta instancia y poder poder pagar a las personas que hacen los talleres. También hablé de que hicimos un festival bueno, ya ahora ya lo hicimos, ya pasó en octubre el Festival de Literatura Ilustrada de Limache, donde generamos muchos encuentros de talleres, que estuvo pero súper concurrido y de verdad la gente quedó súper agradecida, los niños, las niñas, especialmente enfocado en ello. Entonces sí, siempre estamos tratando de hacer actividades con los actores de acá y también traer personas y autores, autoras, talleristas de afuera, como para que se genere un intercambio también entre personas con distintas experiencias. Eso es lo que más nos motiva realmente. Así que sí, de todas maneras. Además estamos dentro de una casa de un centro cultural que nos permite acceder a espacios especialmente para hacer talleres y esa colaboración también con la Fundación Lumbre. Así que sí. Super. Qué interesante es entender a las librerías como un espacio de mediación también. Bueno, esto es una opinión muy personal, pero yo entiendo y reconozco en las libreras y en los libreros como el primer acercamiento de la ciudadanía a los libros. No el primero, no es el único, también está la biblioteca, están las maestras, están los referentes, la familia, la casa, si es que en la casa hay, pero como espacio fuera de la casa, fuera del colegio, bueno, está por un lado las bibliotecas, y por otro lado las librerías, que además esta mirada de que no solamente se vea como un lugar comercial, sino que como un espacio cultural también. Totalmente. Es otra pega más para ti como... Y de hecho acá ni siquiera habían bibliotecas, entonces, bueno, ahora que la fundación también se hizo una biblioteca, pero nuestra librería es una librería de puertas abiertas donde llegan niños a leerse un libro y después se van. O sea, también eso nosotros lo tenemos incorporado dentro de nuestro rol porque hay una necesidad evidente de ese acceso al libro, entonces también estamos fomentando eso. Mira, Liliana Rincón pregunta, ¿cuáles son los factores principales que consideran como librería en el momento de escoger literatura infantil? ¿Cómo hacen la selección? Como hablaba cuando hablé del catálogo, era un poco también para decir eso, o sea, que nosotros primero nos basamos en calidad. Es difícil como explicar cómo tú sabes cuando un libro es de calidad, ¿cierto? Pero bueno, hay muchos factores que hacen que un libro sea de calidad, pero
de partida o sea, me tomo personalmente, porque también me apasiona la literatura infantil, muy en serio. O sea, como que de verdad es todo un mundo. Entonces, cuando tú tienes ese acercamiento, tú sabes cómo definir cuándo un libro es de calidad. Pero dentro de la literatura infantil también hay muchas maneras de tomarle y formar el catálogo. Yo sé que hay librerías que tienen a la literatura infantil como por tema, estos son de las emociones, de acá, de allá. Nosotros creemos en la literatura infantil como una experiencia estética, un lugar de cobijo, no la pensamos como una literatura instrumental, en el sentido que necesito un libro que enseñe tal cosa. No, entonces buscamos que haya libros de calidad en la ilustración, en las temáticas, que sean temáticas que nos interesan dar a conocer, o sea, o fomentar, por ejemplo, temas de diversidad, temas de superación, no sé, de miedos, pero también de manera lúdica, o sea, que tenga eso de experiencia estética en la lectura. En eso nos basamos principalmente. No sé si respondo también porque me cuesta responder en el tema de literatura infantil, pero principalmente tomándonos la literatura infantil muy en serio, viendo las cosas se están publicando, tenemos ciertos referentes que vamos siguiendo. Bueno, hay distribuidoras que traen muy buena literatura infantil extranjera y que son editoriales que tienen toda una trayectoria y que vienen más o menos garantizada, y en Chile también se está haciendo muy buena literatura infantil y apoyando sobre todo la editorial independiente en lo que es literatura infantil, porque bueno, conocemos a las personas que están detrás de ellos levantando unas cosas, unos catálogos maravillosos, y siento como que cuesta, ahora un poco menos, pero como que cuesta más llevar adelante lo que es la publicación de literatura infantil. Bueno, sí, no recuerdo si el último o el anterior informe del ISBN, que es esta agencia que registra y que tiene estos números específicos, que es como el root de el código de barra de cada libro, ha informado en los últimos años un crecimiento importante en la literatura infantil y juvenil nacional, en la edición nacional. Puede ser traducción, pero es edición nacional y ha habido un aumento no menor, y también eso se ve en las vitrinas, se ve en las ferias del libro, se ve este crecimiento y muy oportuno, yo creo, ¿no? Sí, Qué totalmente. mejor que empezar desde pequeñitos y pequeñitas a relacionarnos con los libros. Sí, y tú ves cómo los niños y niñas empiezan a ser conocedores de literatura infantil, aparece la intertextualidad, vieron esto, ven lo que leyeron en un libro en otra parte del mundo que los rodea, ¿no? Es una cosa muy bonita lo que está pasando, y hay muy buenos exponentes acá en el país, encuentro yo. Genial. A ver, mira, sigo con otra pregunta de César. ¿Cómo logras dar cabida en los espacios destacados a la renovación de novedades? ¿Qué criterios ocupas? ¿Espacios asignados a ciertos sellos, temáticas, eficiencia, eficiencia de la distribuidora, entropía, etcétera? Sí, mira, un poco de todo, o sea, trabajamos, también es bastante intuitivo el trabajo, o sea, tú llegas y cuando te llega una caja de libros, tú dices, oh, mira qué buen libro, no sé qué, por diversos motivos, y lo expones. Después por los intereses de los propios usuarios que llegan con, no sé, por ejemplo, ahora el tema de la naturaleza, qué sé yo. Entonces, la verdad es que tenemos un espacio bien limitado porque es chiquitita nuestra librería, y lo que vamos haciendo es que vamos rotando una semana, ponemos unos libros, y a medida que van llegando dejamos expuestos en el fondo los libros que llegan, que como hablaba en la presentación no necesariamente son las novedades de libros publicados, sino que son novedades para nosotros porque quizás es un libro que no habíamos tenido antes, es un libro que no estaba en el mercado y volvió con una nueva edición. O sea, en ese sentido son bien variados los factores y van cambiando también. No tenemos como un molde que lo vamos repitiendo, sino que también depende de la época del año. Hay tantos factores que se van moviendo. Y eso es lo bonito, porque en el fondo, o sea, es bonito y quizás un poco cansador, pero que uno está tan dentro de la labor de ser librera, en mi caso, que al final los moldes no te van sirviendo mucho, sino que te vas todo el tiempo adaptando a las circunstancias también externas. A ver, mira, seguimos con las preguntas.
¿cómo gestionas los lanzamientos de libros en tu librería? Que fue algo que comentaste también en tu presentación, a ver si puedes profundizar un poquito más. Mira, casi siempre los lanzamientos del libro que son propuestas que nos llegan. Nosotros, bueno, también somos editorial, entonces sí o sí los lanzamientos de nuestros propios libros publicados los hacemos en la librería, en conjunto con la Fundación Lumbre, y generamos ese espacio. Y todas las otras demás lanzamientos son personas que nos contactan y que también nosotros siempre vamos diciendo por todos lados que hay un espacio, siempre mis colegas de otros lados también y de editoriales de la capital, yo siempre les digo, acá hay un espacio súper lindo, es un paseo, vengan, no sé qué, pero bueno, no nos resulta mucho, pero se va dando así, o sea, personas que llegan por otra persona, es todo muy boca en boca, y después, una vez que nos llega la propuesta, entonces ya definimos una fecha, y generalmente pedimos como aporte que dejen un libro, un ejemplar o dos para la biblioteca de la fundación, que también estamos construyendo en conjunto, y eso sería, o sea, es como todo ya está un poco armado, y coordinar fecha, coordinar la venta de los libros, y así. Súper abiertos a recibir propuestas. Bueno, eso también es importante, o sea, como que la librería, además de tener las puertas abiertas, de ser un espacio abierto a la comunidad, también sea un espacio abierto para los gestores culturales que puedan llegar con propuestas nuevas, interesantes, o los mismos autores o autoras que se autoeditan y van independientemente a proponerte algún tipo de actividad. Y estamos en esa labor también como de darnos a conocer, porque estamos, a pesar de que trabajamos en el espacio local, también nos gusta que haya ese intercambio con personas de otros lugares, entonces donde vamos estamos tratando de promocionar de alguna manera nuestro lugar para que haya gente que tenga interés de venir, porque de verdad cuando ha venido gente de Santiago, autores más destacados, quedan impresionados con el nivel de convocatoria, porque como hay tan pocas cosas, cuando viene alguien a lanzar un libro acá, no llena. Sí. Bueno, mira, es interesante y me doy cuenta en tus respuestas y a través de tu presentación también, el nivel de plasticidad y flexibilidad que tienes al momento, bueno, además te brillan los ojos cuando hablas del proyecto, es como, me imagino que debe ser como un hijo, así, Sí, o una claro. hija. Pero tienes un nivel de plasticidad, de apertura, de flexibilidad, de abrirte a nuevas posibilidades, de alta escucha, de alta observación. Es un trabajo muy generoso. Ay, gracias. Eso intento hacer. Me emociono, fíjate. De verdad. ¿Será que el fin de año nos tiene un poco emocionados y emocionadas a todas? Pero no le quiero quitar mérito a lo que nos cuentas, para nada, pero de verdad es emocionante porque vibras con eso, sonríes, te brillan los ojos, tienes esa disposición, la generosidad, lo mismo que comenta aquí la gente en las preguntas. Ya, sigamos. Sigamos con más preguntas mejor. A ver, mira, Fernando Anguita nos pregunta, ¿qué porcentaje de libros se comercializan en tu librería en consignación? ¿Cuál es el porcentaje de los libros en consignación que se comercializan ahí? Ya, a ver, actualmente, más o menos así, yo te diría que vamos como por el 50 y 50. 50% consignado, 50% en firme, que se llama, que es cuando nosotros compramos los libros. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta súper práctica y directa. ¿Cómo se puede ser parte de LINC, esta asociación de librerías interdependientes? Ya, para ser parte de LINC, mira, los requisitos, o sea, como te digo, estamos recién partiendo y todo lo demás, habemos unos socios que estamos desde el inicio y todavía no han entrado nuevos últimamente, pero por estatutos creo que tienes que contar como con el apoyo de 2 socios de la asociación, pero lo principal es comunicarse a través del correo, que lo voy a buscar aquí, que es contacto@link.cl, y presentarte, decir, tengo una librería en tal parte. Está pensado para librerías con espacio físico por ahora, porque estamos viendo todo esto de la librería como espacio cultural en el fondo, pero bueno, eso puede ir variando en el futuro, pero escribir ahí a ese correo
y presentarte, decir dónde está tu librería, y después hay una mensualidad que es muy, muy pequeña, y ahí ya participas de la asociación. Súper. A ver, vamos con las últimas preguntas, porque en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando pronto, aunque nuevamente yo me quería conversando horas. Creo que me ha pasado con todas las participantes y los participantes de todos los módulos, que está muy entretenido. Espero que tú también estés muy entretenida y lo disfrutes. Totalmente. Mira, bueno, aquí Fernando más que una pregunta, te quiere felicitar por la aventura de tener, Fernando Bravo, te felicita por esta aventura de tener la única librería en Limache. Nos pide que te explayes, pero yo creo que esto ya lo contestaste, sobre la relación, si es que existe, con las bibliotecas públicas o escolares de la comuna. Tú nos comentaste que no había. Entonces no hay relación ahí. Sí, lo que pasa Tú es que, eres como la librería biblioteca al final. sí, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos en el 2016 no había otra librería en Limache, ahora sí hay otra. Y de a poco también otros puntos de venta, como tiendas, han ido abriéndose a la venta de libros, lo que es súper bueno y nos tiene súper contentos porque se empieza a generar como más movimiento, o sea, siempre es bueno que haya más. La biblioteca, hay una biblioteca en Limache, pero como que los comentarios siempre son que está cerrada a las horas, por ejemplo, que los niños salen del colegio, no es un espacio, hay mucho que hacer ahí. En algún momento nos acercamos a la municipalidad para ver cómo podíamos apoyar y mejorar la gestión, porque es un espacio que necesita como un nuevo impulso, y no sé bien en qué están. Entonces no es un lugar donde sea muy rico ir, uno va, pide los libros que te los van a buscar en un lugar que está en otra parte adentro y te los pasan. Entonces no es como la relación que nosotros pensamos con la biblioteca. Y, la Fundación Lumbre tuvo este impulso de hacer una biblioteca pública en el fondo como fundación por esto mismo, porque no estaba, y sí tiene un punto como ya para leer ahí mismo y todo lo más. Entonces siempre intentamos de hacer nexo, y es algo que cuesta mucho articular como a los distintos actores, y que de a poco han ido llegando personas que trabajan en alguna biblioteca y nos piden, o de colegio, ver catálogo, hacer algún pedido, pero no hay una articulación como nos gustaría. Hemos estado muchas veces en la municipalidad tratando de hacer cosas en conjunto, y la verdad es que ha sido bien difícil. Entonces algo que está ahí siempre en mente, pero que hasta ahora no se ha podido dar muy fluidamente, o sea, casi nada. Perfecto, mira, ya, bueno, en honor al tiempo me avisan por interno que estamos justitas. Yo creo que esto es un tema súper específico, pero a lo mejor desde tu experiencia ya lo abordamos en módulos anteriores, en el que comentamos que el fondo específico de librerías, del fondo del libro, ya no está en la última versión, no existió. Y aún así, yo te pregunto si tú conoces, o sea, bueno, la verdad, Rocío González pregunta si es que tú conoces algún fondo que apoye a librerías. Sabemos que el Fondo del Libro y la Lectura no lo tiene, ya no está para esta última edición que hubo. Cuéntanos tú, ¿conoces algún otro que pudieras? Mira, nosotros cuando partimos la librería, la verdad que nos lanzamos en esta aventura porque había un fondo de libro de creación de librerías en comunas que no hubiese. A ese postulamos y lo ganamos. Y después, los años, estuvo ese fondo harto tiempo, y todavía existe el fondo de apoyo a librerías. Está, hasta el año pasado al menos estaba. Entonces está el del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio, ese está para librerías existentes, y después hay algunos otros fondos que no son específicamente para el área cultural, pero los que se puede participar, que por ejemplo son los fondos Cercotec, los Crece, y ya después Semillas, no sé, para montar no alcanza, pero los Crece, y no sé si algún Corfo. Nosotros hemos postulado a fondos del Fondo del Libro, que entiendo que todavía está, por lo menos hasta el año pasado, el de para apoyo a librerías, apoyo a emprendimientos, y el de Cercotec, el Crece. Esos serían los que yo conozco, al menos. Súper. Bueno, Karima, mira, contarles a todas y todas que nos han escrito ahí en el chat y en las preguntas, generosamente Karima nos ha dejado su mail a disposición para que puedan escribirle en caso que requieran despejar alguna duda, para que tomen nota. Su mail es info@unacasadecartón.cl. Lo voy a repetir, info@unacasadecartón.cl. Karima, yo personalmente y en nombre de
los casi 80 participantes de este módulo, te damos las gracias por acompañarnos y ser parte de este programa de capacitaciones. Al mismo tiempo, quiero agradecerles a todos y todos ustedes por haber asistido, por permanecer conectados durante este último módulo y durante todos los módulos de las capacitaciones. Llega el momento de hacer un cierre, se terminan nuestras capacitaciones de fortalecimiento. Así han sido días y jornadas muy entretenidas, muy interesantes, con expositores y expositoras que tienen mucho que contar, con participantes con muchas ganas de aprender, de preguntar, de saber, y esto solo nos lleva a un real fortalecimiento del ecosistema del libro y de nuestra industria nacional. Así que agradecerte a ti, agradecer a ustedes que están conectadas y conectados. Les invitamos entonces a seguirnos siempre en nuestro Instagram, @editores de Chile, y el canal de YouTube, donde encontrarán las capacitaciones, y en nuestro Instagram se podrán enterar de las actividades que hace Editores de Chile. Es el canal de difusión más importante, es la red social que tiene Editores de Chile, podrán conocer actividades, informaciones, etc. Y en el canal de YouTube podrán revisar, revisitar y compartir estas capacitaciones y otros videos que tenemos ahí de otras instancias y otras actividades. Mañana todas nuestras participantes y nuestros participantes recibirán en su correo una breve encuesta acerca de este cuarto y último día de fortalecimiento del ecosistema del libro. No les tomará mucho tiempo en responder, creemos que su respuesta es muy valiosa para nosotras, para organizar aún mejor las próximas capacitaciones. Entendemos que todo es perfectible y que siempre podemos hacerlo mejor. Nuevamente agradecemos la participación entonces de todas y todas y esperamos vernos en futuros eventos. Karima, se me olvidaba algo importante. Karima nos quería dar una información y yo iba como metralleta cerrando la transmisión. Karima, el micrófono es tuyo. Muy cortito, quería invitarlas a nuestra primera actividad como asociación que podemos sacar adelante, que es el primer día de las librerías independientes. Entonces la invitación es a visitar las librerías independientes. Acá tenemos la imagen que se va a celebrar este sábado, 11 de diciembre. Entonces ahí está organizado por Link, y hay más librerías también participando. Pueden ingresar a link.cl o a Elige Cultura, ahí bueno, va a salir en las redes, atentos ahí porque va a salir en los diarios, la prensa, para que puedan seguir las actividades. Principalmente habrán actividades en múltiples librerías a lo largo de todo Chile, entonces súper invitados para que vayan a esas actividades y apoyen entonces el rol que cumplen las librerías con tanto amor. Súper, entonces sigan Link, vayan a la web de link.cl, sigan sus redes sociales, atentos a los medios de comunicación en el apartado de cultura, y creo que la página del Ministerio es eligecultura.cl. Eso. No me equivoco. Así que Bueno, ahí también. muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karima. Que estén bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.